Vamos al libro de Isaías, capítulo 17, ¿ve? Versículo 4. Leo para todos ustedes, libro de Isaías 17:4. Leo para todos ustedes la Sagrada Escritura en el nombre de nuestro Padre eterno, nuestro Jesucristo y del Espíritu Santo. Juicio sobre Israel. En aquel tiempo, la gloria de Jacob se verá y se enflaquecerá la grosura de su carne. Y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaín, y quedarán en el rebusco, como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más frutíferas, dice Jehová, Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en la rama, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes las harás crecer y hará que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento, y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Amén. Es una palabra fuerte, mis hermanos. El juicio de Dios sobre Israel. Israel, conocemos nosotros, una nación hermosa. Yo amo a Israel. Me gozo, me alegro, lo digo públicamente, mi ascendencia israelita, de gloria a Dios. Amén. Y amo mi bella nación Israel. Sabemos que es un pueblo que Dios le escogió desde los lomos de Jacob, las 12 tribus. Un pueblo escogido, un pueblo que estuvo allá en Egipto 430 años, y Dios envió a Moisés para sacar los milagros maravillosos, como pasar el Mar Rojo, y toda la historia hermosa que conocemos. Dios le dio en el monte Sinaí, le dio leyes, estatutos, decretos, mandamientos, le dijo que era su pueblo santo. Pero vemos cómo, estando Moisés allá en el monte Sinaí, con la gloria del Padre, ya el pueblo de Israel no duró unos días, y ya incitó al sumo sacerdote Aarón para formar una figura de un becerro de oro. ¿Sí? Entonces vemos cómo en nuestra bella nación Israel, aun viendo su milagro que hacía días había pasado el Mar Rojo, y esos milagros maravillosos de Dios, cómo este pueblo obstinado y terco se inclinaba a la idolatría. Y así vemos cómo en el 40 años en el desierto, ¿sí? Vemos cómo hubo mucha rebeldía, aún se levantaban contra Moisés, cómo el Señor los perdonaba, cómo el Señor hacía grandes milagros, hacía brotar agua de la roca, les dio el maná, codornices, y así cantidad. Él los tuvo durante sus 40 años el Señor con este pueblo amado, pero siempre en pecado. Aún sabemos que el único que entró a la tierra prometida fue la nueva generación, esos que nacieron en el desierto. Entró con Josué, porque no pudo entrar Moisés, y entró Josué a esa tierra prometida. Pero de igual, después de que Josué ya partió de aquí a la tierra, entonces las generaciones nuevas comenzaron a apostatarse. Y por eso que encontramos en el libro de los jueces, la apostasía. Y entonces así encontramos nuestra bella nación Israel. Y Dios en infinito misericordia, sabemos que años, muchísimos años posteriores, envió el Mesías para rescatar a su pueblo, para rescatar, y trajo ese evangelio para los gentiles también, esa palabra salvación. Pero sin embargo vemos que el mismo pueblo de Israel, pueblo obstinado, terco, lo crucificó. Solamente fueron cuantos los pueblos de Israel, como los apóstoles y otros discípulos que le siguieron a Jesús. Y por eso que dice aquí, en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará. Sabemos que cuando habla de la gloria, cuando se habla de la gloria de una iglesia, la gloria de un ministro, en el sentido figurado,
porque sabemos que la gloria total es de Dios, pero cuando se habla de esa gloria es porque Dios nos está respaldando, porque Dios nos está usando con liberación, sanidad, milagros y prodigios, y es que las personas dicen, allá está la gloria de Dios, mira, ese varón, ese ministro, la gloria de Dios. Entonces esa gloria de Dios, y el natural dice, mira ese hombre, esa mujer, cómo Dios lo usa grandemente. Entonces esa gloria de Jacob se atenuará. ¿Pero por qué se atenuará? Porque comenzó, sabemos, Israel a apostatarse conociendo la verdad de Dios a través de los estatutos, decretos y mandamientos de ordenanza, pues hicieron lo contrario, ¿sí? Encontramos nosotros como en el libro de Hechos a Esteban desglosaba cómo se inclinaron, ¿sí?, a adorar dioses. Dice Hechos capítulo 8, ¿sí? Vamos al versículo 39. Aquí es cuando Esteban estaba ante el concilio, sumo sacerdote, principal sacerdote, y le estaba Esteban desglosando todo desde Abraham, Isaac, Jacob. Entonces ellos están atentos, ¿no? Al cual dice 8:39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, ¿sí? En sus corazones se volvieron a Egipto, hablando de Israel, cuando dijeron a Aarón, a estos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de su mano se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevaste el tabernáculo de Moló y la estrella de vuestro Dios Renfán, figura que hiciste para adorarlas. Increíble, ¿no? Cualquiera pensaría, no, todos los 40 años el pueblo de Israel llevaba el tabernáculo. También, dice aquí, dice, ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevaste el tabernáculo de Moló y la estrella de vuestro Dios Renfán, figura que os hiciste para adorarlas. Pues vamos aquí. Entonces, por eso la gloria de Jacob se atenuará, dice aquí Dios en Isaías 17:4. Así mismo, mis hermanos, muchos ministros de Cristo, estamos en un ayuno de ministros, muchos ministros de Cristo de sana doctrina que estuvieron en esa gloria o están en esa gloria que es cuando Dios nos usa para predicar, evangelizar, enseñar con palabras de ciencia, sabiduría, inteligencia espiritual, donde es el mismo Espíritu Santo que nos usa para hablarle al pueblo y donde Dios se glorifica usándolo para ministrar liberación, sanidad, milagros y prodigios. Hermano, hay muchos que se han vanagloriado, le han quitado la gloria a Dios. Hay muchos que se han apostatado, que se han dejado atraer por lo que presenta este mundo. Entonces va a llegar un momento que la gloria de Dios se atenuará, quiere decir que se va quitando y se va yendo, porque la gloria de Dios se va, mis hermanos. Y lo dice también el libro de Ezequiel, esa gloria de Dios maravillosa, que porque una iglesia donde no esté la gloria de Dios, ahí es solamente una iglesia que es fachada. Puede ser muy nombrado el pastor, pueden haber 1 millón de personas, puede estar en oro y en plata, pero si no está la gloria de Dios, no hay nada. Ezequiel 43 dice, hablando de la gloria de Jehová, llena el templo. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria de Dios, y su sonido era sonido como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y la gloria de Jehová entró en la casa por ahí a la puerta que daba al oriente, y me alzó el Espíritu Santo y me llevó al atrio interior. Aquí la gloria de Jehová llenó la casa. Hermoso. La gloria de Jehová llena la casa. Pero también en el libro de Ezequiel nos habla que la gloria de Dios también se va. ¿Sí? Dice Ezequiel capítulo 10, nomás leyendo solo el título, la gloria de Dios abandona el templo. ¿Y cuándo la abandona? Cuando los ministros de Cristo comienzan a mezclar lo del mundo, ¿sí? Comienzan a hacer amistades con los del mundo, como dice aquí el libro de Santiago, que ayer lo estábamos compartiendo. El libro de Santiago te habla, eres muy claro, si tú eres ministro de Cristo, tú no tienes por qué tener amistad con los del mundo. Diferente que tengamos amor al prójimo, diferente que le prediquemos, evangelicemos, pero otra cosa, amistad, andar en lo que ellos andan. Nosotros no podemos andar en lo que anda en el mundo, porque los que andan en el mundo andan en pecado. Por eso Santiago 4:4 dice, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿sí?
Entonces, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu Santo que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Entonces, si estamos bautizados por el Espíritu Santo, ministros de Cristo, nosotros no podemos tener amistad con los del mundo. Hago la clarificación. Una cosa que tenemos amor al prójimo, por muy natural pecador, estamos para predicar evangelizar, pero no para andar en sus barrandas, no para andar en sus actividades de pecado y de maldad, en ningún momento. Jesús nos dio ejemplo. Jesús entraba a las casas de los pecadores, de los publicanos, que aún era criticado por los fariseos, pero Jesús no entraba para que ellos influyeran sobre ellos, sobre Jesús, perdón. Jesús entrara porque ellos querían escuchar palabra de vida. Jesús era quien influía sobre ellos. Hay que marcar la diferencia. Entonces, por eso también la gloria se puede ir de una iglesia, se puede ir de un ministro de Cristo cuando comienza a hacer amistad con los del mundo. Nuestra amistad es con los hijos de Dios, con los santos del Señor. Otra cosa que tenemos amor al prójimo, vamos a ser muy natural para predicar, evangelizar. Y se enflaquecerá la grosura de su carne. ¿Sí? Y ahí, nosotros cuando estamos llenos del Espíritu Santo, gloria a Dios, porque oran nuestros corazones, cuando nosotros estamos llenos de su palabra, cuando nosotros tenemos intimidad del Espíritu interior, orando, ayunando y metidos con el Señor, pues nosotros estamos gordos espiritualmente, fortalecidos espiritualmente. Pero si no hay esa relación con Dios, ¿sí? Dice, se enflaquecerá la grosura de su carne. Hablando en el plano espiritual, va a haber un ministro flaco, ¿sí? Que tendrá nomás el título de pastor o de apóstol o de ministro, pero ya no tendrá esa palabra de sabiduría, de ciencias, milagros y el prodigio. ¿Por qué? Porque no está la gloria de Dios. ¿Ven? Y será como cuando el segador con su brazo ciega las espigas, ¿sí? Será también como el que recoge las espigas en el valle de Rafaín, y que harán rebuscos, como cuando sacuden el olivo 2 o 3 frutos en la punta de la rama. Entonces, Dios nos ayude, porque si nosotros, la gloria de Dios está con nosotros, ¿sí? Cuando nosotros vamos a buscar esos rebuscos, vamos a encontrar mucho en la rama, mucho fruto. Pero si no, vamos a encontrar, como dice aquí, 2 o 3 frutos en esa punta de la rama, ¿sí? Si a mucho 4, dice 4 o 5, más fructífera. Entonces, nosotros, cuando está la gloria de Dios, cuando nosotros estamos trabajando para el reino de Dios y la justicia, para el Padre eterno del Espíritu Santo con amor, pues sabemos que el Señor nos va a bendecir grandemente por toda bendición espiritual, mental y demás añadidura, y vamos a encontrar sobreabundancia. En aquel día mirará, dice Isaías 17:7, en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. A veces, desafortunadamente, algunos ministros de Cristo tienen que entrar en la disciplina del Señor, ¿sí? Como dice el libro de Hebreos, Dios a quien recibe como hijo disciplina. ¿Y para qué nos disciplina? Cuando tratamos de salir, así como un padre en el hogar, cuando un hijo está desobediente, lo disciplina, no mala disciplina al Señor porque nos considera hijos. Entonces, ahí es cuando nosotros buscamos más del Señor, Dios mío, buscamos a nuestro Hacedor, buscamos al Santo de Israel, pidiéndole que nos ayude, que nos dé fuerza y fortaleza, que nos perdone, Señor. Entonces, dice, y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Eso tenemos que tenerlo claro. De pronto no va a ser tan literal en estos tiempos. Pero es que hay muchos hermanos, ministros de Cristo, que se preocupan más por la estructura de la casa de oración. Sí, una cosa sí, que hay que tener la casa bien bonita, casa de oración bien pintadita, el piso bien limpio, bien organizadito, darlo mejor al Señor. Pero otra cosa es cuando las personas se dedican más a querer mostrar, porque ese va en el corazón, a querer mostrar que la casa de oración es la que está con mejor estructura, con mejores cosas materiales. Eso no. Si el mismo Jesús nos dejó una enseñanza grande, Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, esos 3 últimos años que fue su vida ministerial, aún le preguntaron a algunos que le querían seguir, Señor, ¿y dónde vive? Dijo, no tengo ni dónde recostar la cabeza. Jesús no se preocupó por construir un templo. Él iba más bien al templo de Jerusalén, pero nunca hubo una competencia. Como soy el hijo de Dios, voy a construir un templo que sea más grande y más reconocido que el templo de Jerusalén, que el templo de la diosa Diana allá en Éfeso. No, ni siquiera una sinagoga, nada, ni una casa de oración. Él iba
Él decía no tenía ni dónde recostar su cabeza. Él predicaba en la playa, en el monte, él entraba a una sinagoga, entraba al templo. Jesús nos dio una enseñanza maravillosa. Entonces hoy muchos se están preocupando por las cosas materiales. Pues y digo, sí podemos tener la casa de oración bonita, pero más por ello, nosotros tenemos que preocuparnos porque la gloria de Dios esté en la casa de oración. En la casa de oración. Dios no mira tanto la estructura como tal, donde nos congregamos. Dios mira es cómo está nuestra obediencia y santidad para con Él. ¿Sí? Entonces, por eso que dice Isaías 17:8, y no mirará a los altares que hicieron su mano, a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Pues la verdad que una iglesia, una casa de oración de Cristo, que se hayan apostatado, que no esté la gloria de Dios, pues es más fácil que pueda venir el diablo, la muerte, los demonios, empezarán a hacer destrucción. Y es triste decirlo, me toca aquí en la ciudad, conozco, y creo que en otros lugares, de pastores, ministros de Cristo, apóstoles, evangelistas, casas de oración, que dicen ellos que son de sana doctrina, que ahí está la gloria de Dios, y aún predican que hay ángeles que les guardan. Y usted llega a la puerta de esa iglesia y encuentra hombres armados que son de que guardaespaldas del pastor o celadores que están detrás de la puerta. Se me dice, ay, ¿dónde está la gloria de Dios? ¿Sí? ¿Por qué? Porque son ciudades que las fortifican, casas de oración que las fortifican humanamente, pero ahí no está la gloria de Dios. Cuando está la gloria de Dios, mi hermano, esa casa de oración puede estar en medio de los delincuentes más delincuentes, de los matones más matones, de los malos más malos, pero por mucho que ellos quieran hacer daño al pastor, al ministro de Cristo, nunca lo van a hacer, porque nuestra vida está en las manos del Señor. Entonces, lo importante es la gloria de Dios, mis hermanos. Amén. No movernos como se está moviendo los del mundo. Nosotros nos movemos porque quien hace la obra de Dios no somos nosotros. Dios lo que quiere es que nosotros, ministros de Cristo, vivamos en santidad, vivamos en obediencia. Y mientras vivamos en obediencia y santidad y haciendo su buena voluntad, Dios se encarga de enviarnos a las almas que nos envía. Y se encarga de tener las almas. Y se encarga de hacer los milagros, señales y prodigios. Y su gloria con nosotros. ¿Por qué te olvidaste de Dios, de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio? Muchas veces pasa eso, siendo ministros, se olvidan de Dios. ¿Sí? No te acordaste de la roca de tu refugio. Hermano, es triste decirlo, me ha tocado conocer, es triste decirlo, he conocido pastores, ministros de Cristo, que en la parte económica eran personas muy pobres, de pronto estaban casi en la indigencia, pero la misericordia de Dios que nos escoge desde la fundación del mundo de madre, los llamó. Y esas personas que están en una pobreza, pero de indigencia, la cosa más tremenda, bueno, consagrados al Señor, ayuno, oración, predicando, evangelizando, haciendo la obra, y esas hermanos, una humildad, una sencillez, y Dios fue bendiciendo grandemente. Una iglesia, casa de oración muy hermosa, o su buena casa o apartamento para vivir, porque el obrero tiene su salario, sí, eso está claro, le ha dado su buen carro, su buena ropa, sus cosas muy buenas, sí, en todo lo honesto que viene de Dios, pero muchos de ellos se han dejado de esas bendiciones, se han apartado de Dios, sí. Entonces se han olvidado del Salvador, como dice aquí, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio, aquella roca que los sacó de la pobreza que se encontraba. Por eso Dios me profetizó a mí antes de entrar a esta bella profesión de ministro de Cristo como pastor. Está en un buen trabajo en el gobierno y Dios usó un pastor de una iglesia bautista para decirme, el pastor no me conocía, vaya usted, Dios le va a cambiar un mejor trabajo. Y yo puedo decir, ¿pero qué mejor trabajo? Yo ya entiendo, trabajando para la mejor empresa, para el Dios de la justicia, para el mejor jefe que es mi Padre eterno, Jesucristo Espíritu Santo, y para la mejor materia, llamémoslo así, que es las almas. Qué bendición, ¿sí? Pero esa profecía que Dios dio a través de este varón también me dijo, no se preocupe por su economía, que Dios le va a bendecir con toda bendición del oro, plata. Y yo por dentro, pues yo estoy bien, pero
pero es una profecía que lo que va a acontecer en el tiempo, porque fue verdad, después ya entrando en el ministerio, no sé si prueba de Dios o el enemigo atacando, se me apretó la economía y ha ido mejorando la economía en mi vida, pero eso no es mi foco. Yo, como digo, a mí, como dijo el apóstol Pablo, yo soy bien en la abundancia y en la escasez, ¿sí? Pero sin embargo, si Dios me profetizó, Dios me va a bendecir grandemente. Pero yo le he dicho, Dios mío, cuando vengan esas grandes bendiciones materiales, guarda mi corazón, Señor, que nunca las riquezas me vayan a apartar de ti, de mi Salvador, que nunca te vaya a olvidar. Tú eres mi roca, eres mi refugio. Sé que las puedo disfrutar, pero siempre alabándote, glorificando, y sirviéndote de verdad, siempre humilde y sencillo, y que las cosas materiales nunca vayan a ahogar la palabra, nunca me vayan a olvidar, hacer olvidar de ti. Tú serás siempre lo primero, porque la riqueza no es que sean malas. El problema de la riqueza es cuando tú la colocas por encima de Dios, y no es así. ¿Sí? Primero es Dios, mis hermanos. ¿Bien? El día que las plantes las harás crecer y hará que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Estos son profecías de lo que va a acontecer para este tiempo del fin, mis hermanos. ¿Sí? Muchos pues plantan, muchos esperan una gran cosecha, ¿sí? Pero dice, la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. ¿Por qué? Porque desafortunadamente algunos ministros no trabajan por amor a las almas, trabajan es por el dinero, amor al dinero de las almas, y eso está mal. Como dice el Evangelio según San Juan, ejemplo nos dejó nuestro Señor Jesucristo cuando está hablando del buen pastor y del asalariado. Que Dios nos guarde esa posición del asalariado. Dice San Juan, Dios, capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Todavía los hay, no solamente salteadores, quise ser pastores, algunos, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es ahí que es lo que tenemos que ser como Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, dijo Jesucristo. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Sería la pregunta que tenía un ministro de Cristo que me está escuchando. Si él sería capaz de dar la vida por las ovejas, como hizo Jesús. Ese es el buen pastor, y no esa condición de ser pastor asalariado. Dice, más el asalariado, San Juan 10:12, más el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, ¿por qué? Porque es asalariado y no le importan las ovejas, hay un poco cantidad de asalariados, no le importan las ovejas, le importan la lana a las ovejas. ¿Sí? Por eso piensan que sembrando mucho, se expandió la iglesia, pero Dios les va a dar su merecido, ¿sí? Porque cuando vayan a recoger, ¿sí? La cosecha será arrebatada con angustia y dolor desesperado, como dice aquí, Isaías 17:11. Y profecía para el tiempo del fin, Isaías 17:12, hay multitud de muchos pueblos que dan ruido como estruendo del mar y murmullo naciones que harán el broto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como el ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá. Hoy en día sabemos que la nación de Rusia contra Ucrania, que Corea del Norte lanzando misiles, Japón y Corea del Sur están en alerta, que otra nación, que Siria, Irán contra Irak, por aquí y por allá. Ellos buscando, entre comillas, en su mente humana, yo pienso que van a querer tener el dominio y el control. Pero Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21, esos capítulos te hablan hacia este de fin, que hablan rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, pero todavía no es el fin. Entonces, pues, quien tiene control de todo es Dios, mis hermanos, ¿sí? Entonces dice, orientados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que no aplastan y la suerte de los que no saquean. ¿Bien? Sabemos que el enemigo, el fin del enemigo, de Satanás, de la muerte, de la bestia que sube el mar, de la bestia que sube el abismo, que le dicen el anticristo, de los demonios,
de todos los ministros de Satanás que tienen corazón de piedra y todos estos enemigos de los cristianos, pues ellos van a tener su fin, ¿no? ¿Sí? Apocalipsis 19 habla de esa batalla de Armagedón, donde la bestia que sube al mar, que es el anticristo y el falso profeta, que vienen con ejércitos contra el ejército de Jesús. Ya Jesucristo, ya nosotros venimos después de la boda del Cordero, la Santa Cena con Jesucristo, y de la boca de Jesucristo sale una espada y destruye todo ese ejército. Y es donde estrena el lago de fuego, es un lugar diferente al infierno, donde los estrena esta bestia al mar y bestia al abismo. Y Apocalipsis 20:10 te dice que el diablo va a ser lanzado allá, a ese lago de fuego, un lugar de tormento, de día y noche por los siglos de los siglos, literalmente. La muerte también, el Hades, todos los demonios, y en el juicio final, como dice Mateo 25:32 en adelante, los cabritos, los del infierno, los pecadores que no se arrepintieron van a ser lanzados al lago de fuego, un lugar que es peor que el infierno. Entonces, ahí dice el Señor, hablando del versículo último que estamos compartiendo, Isaías 17:14. Al tiempo de la tarde, aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe, ya no van a existir esos enemigos. Esa es la parte de los que nos aplastan, de los que nos van a aplastar, y la suerte de los que nos saquean. Entonces tenemos un juicio maravilloso, y por eso titula Juicio sobre Israel, pero aquí hablamos de un juicio no solamente sobre Israel, sino un juicio sobre todos estos enemigos. Damos gracias a Dios porque su palabra es buena y porque para siempre su misericordia. Padre eterno, bendito Señor Jesús, Espíritu Santo, que esta palabra tu Santo Espíritu hablar a través de mi boca, me la ayuda a entender a todos los hermanos y a mí también ayuda a entender lo que tú nos has hablado, porque eres tú, Jehová, que es el Espíritu Santo que nos habla de nuestra vida. Ayúdanos a ser sus buenos ministros, fieles a ti, que nunca nos olvidemos de ti. Así sea que tú nos bendigas con esa abundancia, toda bendición espiritual, material, oro y plata, y todas bendiciones. Siempre tú seas el primer lugar todos los días de nuestro peregrinar, Cristo, tú eres lo más importante de nuestra vida, tú estás por encima de cualquier otro bien material, tú eres lo más grande de nuestra vida, Padre eterno, Espíritu Santo. Te amamos, Padre eterno, te amamos, Espíritu Santo. Tú nos ayudas a ser fieles y leales para contigo, Padre eterno, Espíritu Santo. Todo de nuestro peregrinar esta tierra para ti, contigo, Padre eterno, Espíritu Santo. Tú eres todo para nosotros. Amén. Yo les estoy diciendo, les hablo.